¿No fue gracias a la producción de Verde Terre que tuviste éxito en tu último itinerario técnico? Necesitamos tu ayuda financiera para realizar estos videos. Por favor, apóyenos haciendo una donación a través del enlace de Tipeee. Hola Marc-André, eres biólogo especializado en botánica y más concretamente en micología. Hoy en día eres profesor en el Museo de Historia Natural y eres uno de los especialistas en vida microbiana, especialmente en simbiosis, también llamadas mutualismo, en resumen, en las interacciones entre seres vivos microscópicos y plantas. ¿Puedes contarnos un poco más al respecto? Bueno, yo trabajo en las interacciones entre los hongos del suelo y las raíces de las plantas, hay algunos patógenos, por supuesto, pero muchos de estos hongos en realidad son auxiliares para la vida de las plantas. Estos hongos son, por ejemplo, los boletus o los rebozuelos en el bosque y también las trufas para los árboles. Pero todas las plantas tienen asociados, hongos asociados que les ayudan a alimentarse y a defenderse en los suelos. Es una regla general de la que apenas estamos empezando a darnos cuenta. Mis equipos en el Museo de Historia Natural, la Universidad de Gdansk en Polonia y en Kunming, China, trabajan sobre estas asociaciones. Buscan comprender su funcionamiento ecológico, su papel, su diversidad y todo esto desde una perspectiva evolutiva. Cómo ha evolucionado y se ha adaptado a diferentes entornos. Hoy en día se habla mucho de biodiversidad y cuanto más investigamos, más nos damos cuenta de que esta biodiversidad también se encuentra en gran medida bajo nuestros pies. Hay una enorme cantidad de especies diversas y variadas en los suelos. Hablamos de la vida de los suelos. ¿De qué se trata exactamente? Se trata simplemente de la vida de los ecosistemas terrestres. En realidad, lo que vemos en la superficie son algunos trozos de plantas y unas pocas criaturas escuálidas que corren por ahí. Pero los ecosistemas terrestres, la biodiversidad, están bajo el suelo. El 25% de las especies conocidas están en el suelo y sigue siendo un territorio en gran parte inexplorado. Solo hay un problema con el suelo y es que, por un lado, no es transparente. No nos damos cuenta, por ejemplo, de que un tercio de la biomasa de la planta, por ejemplo, se encuentra bajo el suelo y sobre todo en forma de raíces finas, porque no es transparente. Y además, la vida en el suelo es en gran parte microscópica. La mayoría de los animales que conforman la diversidad del suelo son animales que miden menos de 1 milímetro. Y luego está toda esa proliferación microbiana de hongos, bacterias, amebas, ciliados y toda una serie de cosas que no podemos ver a simple vista. Así que, por un lado, el suelo no es transparente y la vida que hay dentro es demasiado pequeña y eso nos impide darnos cuenta de que la biodiversidad está ahí. Pero ahí no solo hay una biodiversidad de especies, sino también una biodiversidad de funciones. Bueno, ¿qué es el suelo? Son materias minerales que poco a poco se van descomponiendo, desintegrando para volver a crear la fertilidad de los suelos. Son los microbios los que hacen eso. Ellos tienen el control sobre el ataque a las rocas. Es materia orgánica que está en proceso de transformación para liberar fertilidad o formar humus. Son los microbios los que hacen eso. Y también se trata de intercambios con la atmósfera. El nitrógeno que está en el suelo proviene del nitrógeno atmosférico. Eso es lo que crea la reserva de nitrógeno en el suelo. Y nuevamente son los microbios los que hacen eso. Así que también es una diversidad funcional. Y aquí, en realidad, volvemos a encontrar las grandes funciones de los ecosistemas terrestres. Así que, incluso funcionalmente, la vida en los suelos es la vida terrestre. En la agroforestería nos interesamos por el árbol y de hecho por el árbol en el corazón de los cultivos. Por lo tanto, podemos considerar que el árbol finalmente presta diferentes servicios a nuestros cultivos. Hablamos en particular de la famosa micorriza. ¿Qué es exactamente y qué tipo de servicio puede prestar a nuestro cultivo y al árbol? Volver a introducir árboles en nuestros cultivos anuales o en nuestros cultivos de arbustos, digamos, es recuperar la complejidad del ecosistema. Hemos simplificado mucho nuestros ecosistemas en el ámbito de la agricultura porque a corto plazo puede ser rentable, pero en realidad nos damos cuenta de que a largo plazo faltan funciones. Entonces, reintroducir árboles es recuperar una cierta cantidad de esas funciones. Y al contrario de lo que se piensa, no se trata solo de competencia, porque el árbol en el suelo y en el aire utiliza otros compartimentos distintos a los del cultivo que tenemos en el sotobosque. Así que evidentemente hay un poco de competencia, pero también hay acceso a recursos que de otro modo no serían utilizados. Y hay equipos de Montpellier que han demostrado claramente que cuando se practica la agroforestería se puede producir hasta 1,5 veces más biomasa que si solo se hace silvicultura o solo cultivo de cereales, por ejemplo. Así que existe esta idea de generar sinergias y de recuperar otras funciones al volver a complejizar el agrosistema. Y eso va a tener efectos microclimáticos, va a permitir acceder al agua más profundamente en el suelo.
Pero también, efectivamente, hay interacciones por el hecho, por ejemplo, de que podemos tener los mismos hongos asociados a las raíces de los árboles y a las de los cultivos que tenemos debajo. Y eso puede crear sinergias en el mantenimiento de un bien común, que es toda esa red micorrícica. Pero no es solo eso, también está toda la materia orgánica que vamos a incorporar al suelo, especialmente si podamos estos árboles o si dejamos sus hojas en el lugar. Y esa materia orgánica es algo que alimenta la vida microbiana del suelo, lo que luego permite precisamente el desarrollo de las plantas. Así que sí, en realidad es la promesa de sinergia y de alejarse de una visión puramente competitiva de los ecosistemas, que existe, claro, pero que no es la única, y de recuperar sinergias para producir más, es decir, también con más funciones ecológicas. Y por ejemplo, podríamos imaginar en el contexto del calentamiento global que esta red micorrícica tenga un papel en la redistribución del agua o en la idea de extraerla de más lejos y de manera más eficiente. Pues sí, uno de los esperanzas, efectivamente, aparte de los efectos microclimáticos de superficie, que por cierto pueden ser matizados, porque puede haber efectos negativos como la acumulación de bolsas de aire frío y la promoción de heladas tardías. Así que todo esto es una herramienta que decidimos utilizar de la mejor manera posible. Pero efectivamente tenemos esa esperanza respecto a los suelos de que las raíces vayan a buscar agua más profundamente y que realicen lo que llamamos el ascensor hídrico. Es decir, que el agua sube y una parte del agua que asciende por las raíces finalmente es absorbida por el suelo superficial que está seco. Y ahí sirve como recurso para las plantas que tienen un enraizamiento menos profundo. Eventualmente, de hecho, este flujo que puede producirse a través del suelo se realizará mediante hongos micorrícicos compartidos entre estos árboles y los cultivos que hayamos puesto debajo. Entonces, cuando hablamos de estas interacciones microbianas, se trataría en cierto modo de compartir un bien común. ¿Cómo tú como biólogo y nosotros como cultivadores podemos asegurarnos de que realmente se trate de un intercambio y no de un parasitismo donde... Bueno, eso es realmente el punto central, que esta red micorrícica, el hecho de que un hongo colonice varias plantas al mismo tiempo, eventualmente de especies diferentes, es como todo en el mundo vivo. No es ni bueno ni malo. Existe. Y nos corresponde a nosotros encontrar los caminos correctos, las buenas direcciones. Entonces, estas redes micorrícicas son realmente un tema que ocupa mucho a mis equipos de investigación, porque trabajamos mucho en eso. No vemos la micorriza como una interacción de una planta con un hongo. Vemos las micorrizas como plantas conectadas en red por hongos compartidos que finalmente interactúan entre sí. Y también, cuidado, no debemos ser demasiado superficiales en nuestra visión de las cosas. También son hongos conectados gracias a las plantas. Los hongos no son solo tubos, también son organismos que tienen su propia lógica evolutiva y eso a veces los lleva, por cierto, a hacer cosas que a las plantas no les gustan. Precisamente, nuestras investigaciones se centran sobre todo en plantas de sotobosque que logran vivir en el sotobosque absorbiendo el carbono fotosintetizado por los árboles a través de hongos comunes. Tanto es así, de hecho, que algunas se han vuelto no clorofílicas. Aquí vemos claramente que la red es utilizada por algunos, digamos, aprovechados, llamémoslos aprovechados, aunque sean plantas absolutamente fascinantes de estudiar. En cambio, también podemos tener efectos favorables. En el bosque también se describen efectos de guardería, es decir, que los hongos previamente alimentados por los árboles que los han nutrido antes estarán disponibles para las plántulas que lleguen y se conecten a hongos cuyo desarrollo no podrían costearse por sí mismas. Así que hay tanto sinergias como competencias y eso es lo que hay que lograr identificar. Hay estudios que demuestran que, por ejemplo, en la vid se pueden observar flujos de nitrógeno que van de las plantas de cobertura. Cuando se cubre el viñedo con vegetación, especialmente plantas fijadoras de nitrógeno, hacia la vid. Pero también se puede demostrar que, en otras circunstancias, el flujo de nitrógeno puede invertirse si hay una demanda de nitrógeno por parte de esa cobertura. Aquí se ve claramente que la gestión de la cobertura, especialmente la proporción de plantas fijadoras de nitrógeno, determinará que los intercambios sean favorables para la vid. Sí, entonces hay que conocer para poder gestionar, organizar y dirigir adecuadamente cada uno de estos cultivos según su tipo de suelo y su climatología. Exactamente. Hemos puesto una herramienta sobre la mesa y ahora hay que encontrar los itinerarios técnicos que la acompañen. Del mismo modo que en el siglo XIX se descubrieron los fertilizantes minerales y se necesitaron décadas para desarrollar cómo utilizarlos.
Así que es cierto que resulta un poco desconcertante porque hoy tenemos un objeto que es una herramienta potencial y que efectivamente puede sustituir acciones como el aporte demasiado regular de fertilizantes minerales cuyas limitaciones ya conocemos. Pero hay que efectivamente encontrar los itinerarios técnicos y no se puede creer en el terruño pensando que serán las mismas acciones en todas partes. De hecho, es necesario que cada uno o cada región o cada tipo de cultivo encuentre las prácticas que le son apropiadas y por lo tanto todavía queda investigación antes de que esto se vuelva algo rutinario. Pero claramente hay una esperanza de renovar la agricultura y de trascender finalmente los límites de aquella que hemos heredado. Entonces, precisamente estos gestos, nosotros como viticultores, ¿qué gestos, qué prácticas agrícolas podrían impactar la vida del suelo, ya sea positiva o negativamente? ¿Qué es lo que hago a diario que podría tener un impacto en la vida y la fertilidad de mis suelos? Esa es una verdadera pregunta. Bueno, ya existe la lista de lo que sabemos que no es tan bueno. Entonces, ¿qué es lo que no es bueno? El arado en el sentido de voltear la tierra, no la aireación del suelo, sino el volteo demasiado frecuente. Eso, por ejemplo, desgarra los filamentos de los hongos. Se ve muy claramente, por ejemplo, que hay pájaros que se precipitan para comer todos los gusanos que han subido a la superficie. Eso es la imagen de un holocausto. Entonces, el arado no de manera recurrente, lo que no quiere decir que a veces en ciertos terrenos no se pueda o no sea necesario descompactar el suelo. Los pesticidas, por ejemplo, que tienen efectos secundarios terribles. Bueno, hay que decirlo claramente, el glifosato, del que hoy en día nos cuesta prescindir en nuestra visión de la agricultura, es algo que mata los capullos de las lombrices de tierra y que destruye los hongos micorrízicos, esos famosos hongos que interactúan con las raíces de las plantas para ayudarlas a alimentarse en el suelo. Así que aquí realmente estamos hablando de prácticas que habrá que reservar para casos excepcionales. No se pueden aplicar de manera recurrente, de nuevo, esa es la idea. No nos privamos de nada, pero evitamos la recurrencia. Y luego están los fertilizantes, porque al final esos hongos micorrízicos de los que hablaba ayudan a la planta para alimentarse en el suelo. Pero si la planta tiene a su disposición mucho nitrógeno, mucho fosfato, mucho potasio, pues lo tomará por sí misma sin ayudar al hongo, sin alimentar al hongo, ya que en la micorriza se trata de un intercambio de sales minerales por azúcares. Le cuesta menos a una planta en un suelo rico alimentarse por sí misma que alimentar al hongo. Así que hoy en día sabemos muy bien, hay trabajos muy interesantes que muestran que cuando se aplican fertilizantes, en realidad se aumenta el potencial de microbios parásitos en comparación con el potencial de microbios favorables para las plantas, porque las plantas ya no alimentan a los microbios beneficiosos de los que ya no necesitan. Cuando llegamos a este punto, parece que la ecología nos lo prohíbe, pero no es cierto, en realidad abre nuevas perspectivas. Y de alguna manera, el agricultor tiene muchos medios para gestionar el suelo. Por ejemplo, desde hace 2 o 3 milenios, los agricultores gestionan las poblaciones de microbios fijadores de nitrógeno en los suelos. ¿Cómo lo hacen? Pues siembran abonos verdes, leguminosas, que a su vez favorecen a estos microorganismos y por lo tanto favorecen la conversión del nitrógeno atmosférico en nitrógeno que va a funcionar y a intercambiarse en el suelo. Y creo que ese es el futuro, recuperar los gestos sobre el suelo, gestos sobre las plantas que elegimos, los cultivos intermedios, los cultivos entre hileras. Recuperar gestos, pero que estén en la alforja del agricultor, gestos sobre las plantas, gestos sobre el suelo y que tengan efectos virtuosos sobre los microbios del suelo. Yo en absoluto estoy diciendo que haya que convertir al agricultor en microbiólogo, y por eso hay que recuperar esas prácticas que respetan la vida del suelo y permiten que lo que siempre ha ocurrido en el suelo siga ocurriendo. Utilizar las herramientas y los recursos históricos de la agricultura al servicio de otra visión de los suelos, una que favorezca la vida y que no ponga a los suelos bajo perfusión. Puedo vivir con una bolsa de glucosa en perfusión. Puedo vivir, pero en el fondo es un poco lo que hemos hecho con el suelo usando insumos. Y la idea es recuperar una lógica y una lógica local. También significa que no hay una solución universal, no hay una prohibición universal. Hay que encontrar en cada zona de cultivo lo que se adapta al suelo y al clima. Al final, esto permite entender que hoy en día quizás el agricultor se está convirtiendo en un actor importante en la producción de biodiversidad. Y lo que nos queda de tu intervención absolutamente brillante, Marc-André, es que si queremos hablar de biodiversidad, ahora también tendremos que mirar bajo nuestros pies. De manera urgente, sí. Muchas gracias.